Hola hermanos y amigos, muy buenos días, buenas tardes ya en este domingo 19 de este séptimo mes. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos una vez más a través de este video, ¿verdad? De esta grabación, de este medio de difusión que nos ha obligado las circunstancias que estamos viviendo. Damos gracias a Dios por cada uno de los que en este momento, ¿verdad? Dios ha permitido reunirnos. Cuando Dios quería decirle algo a su pueblo, le decía al líder: reúneme a la gente. Estamos hablando de varios millones de israelitas que andaban en el desierto. Y seguramente pues no cabían 2 millones, ¿verdad? En una zona junta, sino que andaban por allá. Pero cuando Dios quería hablarlos, dice: reúneme a la gente. Y se reunían ahí. Queremos decir esto, hermanos. Cuando Dios quiere decirnos algo, a través de su palabra, por supuesto, ¿verdad? Nos convoca. Es por eso que de alguna forma tenemos que ser respetuosos, ser responsables con Dios y ser agradecidos con Dios referente a esta actitud. No es la persona, ¿verdad?, que está atrás de la cámara, ¿verdad?, o enfrente de la cámara la que está viendo. No son las personas que están en un púlpito como este. No se fije en ellos. Cualquiera que Dios utilice son solamente instrumentos. Es la palabra de Dios las que nos quiere hablar cada momento. Es la Biblia, ¿verdad?, la que quiere Dios a tratarnos ahí. Y dice: reúneme a la gente. Cuando la iglesia, cuando el grupo, dice a qué horas adoramos, en cada culto normal, ¿verdad?, dice, bueno, a las 10, a las 11, a las 12, a las 6 de la tarde. La iglesia acuerda para que Dios nos hable a través de su palabra. Pero si el grupo no está, o no está hasta otro lugar, pues hay un problema, ¿verdad? Porque va a pasar como, ¿se acuerda de alguien que no estuvo cuando Jesús resucitó? Y él habló con sus discípulos y él andaba, no sé en qué momento, qué haciendo. Si andaba de compras, si andaba haciendo ejercicio, si andaba visitando familiares, no sabemos. Pero Tomás no estuvo ahí. Y cuando llega dice: hemos visto al maestro. No les creo. Y empezó porque precisamente la gente, cuando no está cerca del Señor, cuando no estudia su palabra, cuando no escucha, digamos, duda del poder de Dios. Y se vuelven escépticos, y se vuelven criticones, ¿verdad?, de todo esto, y se vuelven, digamos, como que demuéstrenme. Y los discípulos dicen: hasta que no meta, ¿verdad? Entonces, que no nos pase eso. Cuando Dios nos quiere hablar a todos. Y el Espíritu Santo nos hace entender a cada uno lo que Él quiere enseñarnos personalmente. En este día domingo, vamos a estudiar un tema más, ¿verdad? El tema de esta mañana, de este día, ¿verdad?, se llama mejor que cirugía estética. Ah, caray. Bueno, no es un tema necesariamente para las mujeres, ¿verdad?, sino que de alguna forma es para todos. Vivimos en un mundo obsesionado por mantener las apariencias. Es normal querer vernos, ¿verdad?, lo mejor posible. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que este deseo ha llegado a ser algo extremo en el mundo. La industria en este aspecto ha crecido, pero por millones. En cuanto a colorantes, en cuanto a maquillajes, en cuanto a todo tipo de cosas. De tal manera, ¿verdad?, que por un lado los ejemplos, ¿verdad?, de belleza que nos dan la cultura aparentemente son perfectos. Sí, artificialmente perfectos. Había una famosa modelo, ¿verdad?, que dice: si me quitan las luces y el maquillaje, dice, ni yo misma me parezco a mí. ¿Eso es algo real? Vemos, ¿verdad?, porque las personas comunes y corrientes que vemos cada día están cada día trabajando más y más por parecerse a la modelo de belleza que vemos en los diferentes medios de comunicación. De alguna forma, ¿verdad?, están marcando una tendencia. Una de las indicaciones de esto
es que el número de adictos, ¿verdad? Esto crece cada día más. En el país de Brasil, de alguna forma se comenta, ¿verdad?, que es uno de los lugares que hace mejores estéticas y cirugías plásticas, ¿verdad?, a un costo bajo tentativamente. Hay mucha gente que se va de fin de año o de vacaciones a Brasil para hacerse de paso una cirugía y quedar, ¿verdad?, diferente. De alguna forma, la cirugía plástica, digamos, no es mala en sí. Déjeme decirle, ¿verdad?, que en casos de deformaciones grandes, por ejemplo, una persona que ha sido alcanzada por un incendio, pues su rostro queda de alguna forma, ¿verdad?, deformado. Bueno, de alguna forma ahí puede ser parte de la misericordia de Dios, ¿verdad?, para estas personas, por supuesto. Pero es interesante, digamos, ver cómo muchas personas pretenden tener un exterior, digamos, perfecto. La pregunta es, ¿por qué será tan importante de ellos quererse verse bien? ¿Será que están tratando, digamos, de ocultar alguna imperfección interior? Un pastor, ¿verdad?, contó que en una ocasión llegó una señora a su iglesia y le dijo que quería ser miembro. Y dice que la había recomendado el cirujano plástico. Ah, caray. Entonces dice, bueno, pues normalmente los que recomiendan son los diáconos, son los hermanos de la femenil, las hermanas de la femenil, son los miembros de las iglesias que recomiendan su propia iglesia a otros, ¿verdad? Pero ¿cómo el cirujano plástico? Entonces le contó esta señora, ¿verdad?, de que hace tiempo había ido a hacerse una cirugía con este facultativo, ¿verdad? Y cuando él le dio de alta, le dio este consejo. Dice, señora, mire, yo he hecho un trabajo extraordinario en su cara y usted puede verlo en un espejo. Le he cobrado una gran cantidad de dinero que usted gustosamente ha pagado, pero quisiera darle un consejo gratis. Busque un grupo de personas que amen a Dios, que le amen a usted, ¿verdad?, lo suficiente como para ayudarle a lidiar con esas emociones negativas que tiene dentro de usted. Si no, usted volverá a mi consultorio en poco tiempo, con su cara, dice, en peor forma que antes. O sea, ahí el cirujano, ¿verdad?, dice, su deformación del rostro no es por la edad, simplemente por sus emociones. Busque un lugar. Y por eso había llegado a esa iglesia, pastor, quiero ser miembro de acá. Vemos, ¿verdad?, que se sabe que muchas de las personas a veces encubren en sí un sentido de culpa como acciones compulsivas. Por ejemplo, hay personas que se obsesionan en lavarse las manos. Creen que lavarse las manos sienten, digamos, quitarse culpa de alguna acción pasada. Como que cada que se lavan, de alguna forma, ¿verdad?, se limpian. Hace unos días vi una fotografía, ¿verdad?, de un reportaje de una chica, así la sacan como es, completamente tatuada, hasta del rostro tatuada. De repente entra a un set, ¿verdad?, a un estudio ahí, y empiezan la sesión de maquillaje. Cuando la sacan ahí, miren, una belleza. O sea, con ya tapado todos los tatuajes que tenía, la maquillan como rostro, como carne humana, ¿verdad?, normal, con sus labios, sus ojos, sus cejas, ¿verdad? No, hombre, una belleza. Pero fíjense nada más, ¿verdad? Quizás dentro de esas caras perfectamente maquilladas y esos cuerpos esbeltos en nuestra sociedad, hay de alguna forma una multitud de almas deformes. Aquí lo que vemos, ¿verdad?, quizá existen gente que conozcamos con corazones quebrantados, destruidos por el pecado. Déjeme decirle que la realidad es que ningún cirujano plástico puede quitar la deformidad del alma. Ninguno. Pero hay uno que sí puede. Y ese se llama Jesús. Es el único que puede quitar cualquier deformidad de nuestra alma. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Hoy veremos a través de ese encuentro con Jesús, ¿verdad?, por una persona, digamos, que estaba deformada.
¿Cómo es que nosotros podemos experimentar la transformación de nuestras almas? Bueno, vamos a ver el pasaje de la Escritura en el libro de Mateo, Mateo 8:1. Vayamos a la palabra de Dios, que sea nuestro fundamento, nuestra fuente de, ¿verdad?, de credibilidad. No es nosotros, sino la palabra. Y mientras la palabra de Dios sea la que nos diga, ¿verdad?, debemos creerla. Cuando sea lo que yo piense, cuando sea lo que yo creo, con lo que me dijeron o lo que dicen, tenga cuidado. Pero cuando sea la palabra de Dios, tenga confianza. Mateo 8:1 dice de la siguiente manera estos versículos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En esta historia vemos el poder transformador de Jesús. Además de esto, ¿verdad?, veremos, digamos, en este caso, su poder de que se desenlaza, ¿verdad?, para cómo obra, digamos, en nuestras vidas. Si tú no conoces personalmente a Jesús, presta mucha atención. Déjeme decirte, ¿verdad?, porque hoy vamos a aprender cómo puede entrar Jesús a tu vida. Si ya conoces a Jesús, el mensaje de hoy podrá, digamos, ayudarte a experimentar, en este caso, más plenamente su presencia y ese poder en tu propia vida. Porque hay gente que conoce a Jesús, pero viven vidas mediocres, vidas a medias tintas. ¿Por qué? Porque no han entregado, digamos, completamente, no se han profundizado en lo que Dios quiere, digamos, no le han abierto la puerta completa de su corazón para que pueda, digamos, hacer el potencial y descubrir el potencial que tienen. Por eso vamos a ver en este día, ¿verdad? Vamos a tratar, digamos, ahora de meternos a la experiencia de este hombre que se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús a pesar de, vamos a ver algunos puntos, ¿verdad? Número 1, ¿verdad?, de la marca de su impureza de este hombre. Dice en el versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante él. Él está diciendo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo era este hombre? ¿Qué etiqueta tenía? ¿Cuál era su carta de presentación? ¿Cuál era su currículum? ¿Quién lo recomendaba? Lo único que decía, es más, ni tan siquiera dice su nombre. Lo único que decía era que tenía lepra. Esa era su carta de recomendación. ¿Será buena? ¿Será excelente? Quiero que pienses un momento, ¿verdad?, en este caso, en ese momento más vergonzoso, más penoso que has vivido. Piensa, digamos, en este caso, ¿verdad?, cuando de alguna forma, ya sea en escuela, en el trabajo, digamos, de alguna forma, ¿verdad?, alguien, digamos, fuiste causa de alguna burla, de alguna situación. Quizás fue, digamos, a un instante, ¿verdad?, en el trabajo, digamos, cuando hiciste algo indebido, todos se fijaron contigo, ¿verdad? Quizás en un evento social, cuando cometiste un error, te caíste, dijiste algo que no era propio, no sé. Lo bueno que cada los momentos se acaban. Aunque la vergüenza es terrible en esos momentos, después de 2 o 3 días, todos se han olvidado y la vida sigue normal. Pero imagina ese momento que nunca se acabara. En vez de volver a la vida normal, sigues con esa pena y ese sentido de rechazo toda la vida. Ustedes conocen a ese cantante Jorge Muñiz. La gente de su edad, o más o menos que conoce a este cantante, ¿a qué viene a la mente? Inmediatamente viene un hecho en su vida. No nos dice, ¿verdad?, si, desde cuándo empezó a cantar, hijo de quién es, porque es hijo de una leyenda en la música, ¿verdad? No nos dice dónde nació, no nos dice cuántas melodías ha interpretado, no, nada. Lo único que nos viene a la mente es algo muy concreto: su equivocación cuando entonó el himno nacional. Quedó etiquetado. Y es algo que tristemente así sucede. Aquí lo que estamos viendo era la vida, digamos, de una persona leprosa. Déjeme decirle, ¿verdad?, que la persona leprosa, por ley,
tenía que mantenerse alejada de los demás. Dentro del esquema religioso judío, la lepra era una forma de impureza, ya que el pueblo de Dios tenía que mantener su pureza. La persona que sufría la lepra tenía que vivir lejos, a la orilla del pueblo. No podía, radicarse dentro de los límites de la ciudad, sino que tenía que estar siempre afuera. Y no solamente eso, sino que la impureza era contagiable. Era como una infección, era como un coronavirus. El que se comunicaba con una persona con lepra, por medio del tacto, se contaminaba. Entonces la persona leprosa era una persona intocable por esa situación. Si alguien tocara al leproso, tendría que pasar por un proceso de purificación antes de poder participar nuevamente en la vida del pueblo. Lo que le llaman hoy sanitización, ¿verdad? Es algo inconcebible tener contacto con algún leproso. Tocarlo sería como ahora, cuando saludamos a una persona que la tratamos y después sabemos que tiene COVID-19. ¿Qué pasa? Inmediatamente quisieras hacerte un examen para descartar, ¿verdad?, que cualquier contagio posible. De alguna forma, ¿verdad?, en ese sentido tenemos que ver esto. Hace unas semanas para atrás, varias veces tuve la oportunidad de servir, llevando a un hermano aquí de la iglesia, ustedes conocen. Lo llevaba yo a la clínica, ¿verdad?, para que una curación, y era una clínica particular, no era el Seguro Social. Bueno, pues me encontré, como esto sabían que lo llevaba yo, me encontré a una persona, ¿verdad?, de alguna forma cristiana, y en cuanto lo vi, ¿verdad?, mire, me hizo una vuelta así como de 360 grados, ¿verdad? Me rodeó. En lugar de no estrechar mi mano, pero por lo menos sí, no, inmediatamente. Y dice, es que está contaminado, es que dice, ¿dónde se me anda metiendo? Y después supe eso, de que ese rumor de que por qué me iba yo a meter a una clínica en estas circunstancias. O sea, me etiquetaban como que estaba yo contaminado. Eso es lo que pasa, hermanos, con un leproso. Ahora, pues gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, no, ¿verdad? Era un lugar, o por lo menos es tranquilo, no es, ahí nos admiten gente de este tipo. Pero bueno, gracias a Dios. Pero vemos, ¿verdad?, que el rostro de una persona leprosa, ¿cómo era? Era una persona deformada, por la enfermedad, que de alguna forma desfiguraba a cada una de sus víctimas. Podemos ver, de alguna forma, reflexión, ¿verdad?, de la cara nuestra, y vemos, ¿verdad?, que exteriormente quizás parecemos estar completos por fuera, pero tenemos un alma que ha sido a veces desfigurada por el pecado. Y es triste esto, hermanos. Vemos, ¿verdad?, que el pecado nos hace impuros como lo hacía la lepra. Nos vuelve inmundos ante un Dios santo y perfecto. Quizás tú nunca has sentido el peso de la contaminación, que te ha traído el pecado. Aún todavía, ¿verdad?, piensas como que no pasa nada. O quizás sí, no sabemos, ¿verdad?, si ya hubo consecuencias de tus decisiones equivocadas. No sé. La realidad es que estos pensamientos que tenemos, ¿verdad?, las palabras que se expresan, de alguna forma esas cosas que nos han contaminado. Ahora, la gente cuando dice malas palabras, o sea, palabras que piensa en malas palabras, no, yo no digo malas palabras, no. Estoy hablando cuando eres despectivo, cuando menosprecias, cuando dices no, cuando Dios te está ofreciendo algo. Ahí está, tu alma se está desfigurando. Cuando rechazas a Dios, cuando rechazas su palabra, cuando rechazas, la gracia de Dios que te está ofertando, ahí tú estás como diciendo malas palabras, como cuando Pedro, ¿te acuerdas que dijo, ¿lo conoces? No, yo ni lo conozco. No, ¿cómo no? ¿Andabas contigo? No. Y dijo unas blasfemias. Así, cuando hablamos, es lo que nuestros dichos son los que nos condenan. No precisamente groserías como la gente a veces piensa, ¿no? No, esos malos pensamientos o expresiones, hacia la obra de Dios, hacia los siervos de Dios, hacia tus hermanos, esas cosas despectivas, de todo, eso son lo que nos condena y deforma nuestra alma.
Vemos ahí, ¿verdad?, que en este caso esa impureza nos desfigura. Estamos alejados de la fuente de nuestra vida. Pero ahí no acaba el asunto. Hay un antídoto para esta enfermedad. Y lo podemos ver, digamos, ¿en dónde? En algo poderoso. La santidad de Dios. La santidad del sanador. Aquí encontramos en el versículo 3, dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Jesús extendió la mano. Algo tremendo. Algo, digamos, ¿verdad? Jesús llega a una escena. Recuerden que las personas, digamos, que tocaban a un leproso se volvían impuros. Esa era la ley. Este leproso, digamos, aquí vemos, ¿verdad?, que estaba rompiendo la ley, que se le prohibía acercarse a las personas, digamos, a menos de 50 pies, ¿verdad?, en ese sentido, de una persona sana. Vemos que no podía saludarla. Pero aquí encontramos, ¿verdad?, que cuando la fe de este hombre se rompió también las limitaciones legales. Jesús no solamente le habló, sino que dice la palabra de Dios que además lo tocó. Algo tremendo. Jesús no puede soportar vernos separados de Él. ¿Qué es lo que Jesús hacía en esta situación? Obviamente Jesús tenía poder para curarlo de palabra. Como si: no te acerques, no me toques, ¿verdad? Desde aquí te curo. Y tenía poder, por supuesto. Pero de alguna forma, digamos, en la historia que estamos viendo, ¿verdad?, vemos que Jesús ni siquiera tenía que estar presente para sanar a alguien. Él lo podía a distancia. Sin embargo, Él, en su amor, extiende la mano y toca al hombre. Algo tremendo, ¿verdad? Una ocasión fui a visitar a un muchacho que ya estaba en su fase terminal. Y llegué al hospital y su familiar me conduce a donde estaba. La enfermera me da una bata, me la pongo, un tapabocas me pongo y estoy con él. Y le digo: pues vine a orar, y hablé medio él, ya casi respiraba poco. Oré le hablé, me hacía señas que sí me estaba entendiendo porque ya me conocía, ya lo había visto 2 o 3 veces. Pero en ese momento le digo: pues vamos a orar, ¿no? Sí. Y cuando orar, como que se espantaron cuando me acerqué a él y cuando le tomé la mano y cuando empecé a orar. Y la enfermera que estaba ahí se quedó así. La familia no hizo nada, pero sí le agradó que estuviera. Pero la enfermera se quedó. Ya cuando salí, me lavé, me quité la bata y todo. Y dice: ¿y sí sabe de qué está enfermo? Sí. Y sí, él tenía SIDA y estaba terminando. Pero de alguna forma, ¿verdad?, yo ya sabía que esto no era contagioso, que no era así. Por eso lo hice, y con gusto. Entonces ella se quedó admirada, la enfermera, y me dijo: no, es que los que han venido ni a acercarse se quieren. No, es que es un asunto también de cuidado, de responsabilidad, pero también de amor. Si yo sé que no es contagioso, ¿cuál es el problema? Vemos ahí, ¿verdad?, que Jesús contaba con todo. Él tenía, digamos, responsabilidad, tenía poder, pero también tenía amor. Y aunque la ley decía: no te acerques porque te contaminas, Él extendió la mano y toca a este leproso. Jesús estaba expresando de la manera más clara posible su increíble amor por este hombre. Él puso a un lado esa sensación de repugnancia, ¿verdad?, que la cultura en su momento, en su día, estaba inculcado, ¿verdad?, y que de alguna forma extendió la mano para tocar a este hombre. Pero si solamente nos quedáramos aquí en este análisis de esa historia, les aseguro que había de este lado versiones a favor y de este lado en contra. Y los que ahorita que estamos terminando o escuchando, ¿verdad?, al terminar dirían: sí, hizo bien. No queremos opinadores. No estamos tratando este asunto para que usted dé su mejor opinión. Queremos sacarle enseñanza. Vamos a aprender la lección de Dios que Él quiere darnos en este día. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que cualquier persona suficientemente motivada por el amor de Dios e impulsada por el Espíritu Santo pudo haber tomado él mismo, digamos, el paso de tocar al hombre, pero entonces quedaría impura.
Cualquier persona lo puede hacer, pero ellos quedarían impuros. ¿Por qué? Jesús, en cambio, ¿verdad?, no fue contaminado por el hombre. Esto no es porque él ignoraba o no le interesaba la ley judía. Al contrario, le dijo al hombre, ¿verdad?, cuando lo sanó, que fuera a cumplir la ley de Moisés, ¿verdad?, que llevara sus ofrendas requeridas y de alguna forma, ¿verdad?, como una persona ya sana. O sea, no estaba desobedeciendo la ley. Más bien lo que estaba sucediendo es que Jesús no podía de alguna forma ser contaminado por esa impureza. Ahí vemos, ¿verdad?, que él tenía lo que es una santidad positiva. ¿Qué es esto, hermanos? Vemos, ¿verdad?, que en vez de ser perjudicado por el contacto con la enfermedad, más bien él perjudicaba a esta enfermedad y traía pureza. Bueno, se lo voy a explicar ahorita un ejemplo real o de nuestro tiempo, ¿verdad? Déjeme decirle, ¿verdad?, que la persona más pura existía en el mundo. Y era Jesús. Ahora, déjeme decirle, ¿verdad?, que es como esta agua. Tiene un grado de pureza, bueno, por lo menos así la venden. Sin embargo, de alguna forma, ¿verdad?, si le cae algo, contamina toda el agua. Eso es real. No tiene, digamos, esta agua, ¿verdad?, un poder purificador. Y si se contamina, pierde su pureza. Pero con Jesús era al contrario. Y les voy a poner el ejemplo. Miren, la recomendación para el día de hoy, para contrarrestar la contaminación del COVID, ¿verdad?, es, ¿qué dicen los expertos, verdad? Es una mezcla de lavarse las manos, ¿verdad?, y de cloro para los tapetes, ¿verdad? Todo esto. Si se mezcla esta fórmula, digamos, ¿qué va a pasar con las bacterias, los microbios? Déjeme decirle, ¿verdad?, que lejos de que se contamine el cloro y de que se contamine el agua, ellos matan a esos microbios y purifican también el agua. O sea que ahí está lo que vemos, ¿verdad? Esta clase de pureza es la que Jesús tenía. Es una pureza positiva, poderosa. Una santidad que también santifica al que toca. En lugar de contaminar a Jesús, Jesús mató a esta enfermedad. Vemos entonces que si queremos ser restaurados en el alma, si queremos ser librados de la impureza y esa desfiguración que tenemos, no tratemos de hacerlo dirigiéndonos a otra persona, igual que nosotros, o una supuesta deidad, o tratando de hacer algo por nuestras propias fuerzas que trate de impactar a Dios. No, vengamos al único que tiene el poder para hacerlo, a Jesucristo. Él es el único que puede, digamos, sanarnos y quitarnos esta impureza. Ahora, ¿cómo podemos experimentar ese poder y esa pureza en nuestras vidas? La respuesta está en el mismo pasaje en la palabra de Dios. Vemos ahí, ¿verdad? Número 3 es el poder de la fe. Dice en el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí encontramos que para encontrar la respuesta, consideremos esta realidad. Dice que era un grupo de leprosos. Había muchos que vivían ahí en la zona de Palestina en los días de Jesús. Probablemente había cientos o miles que estaban infectados con esta enfermedad. Sin embargo, Jesús no los sanó a todos. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Será porque Jesús era selectivo? ¿Porque no quería? Pero vemos que cuando este hombre se le acercó a Jesús, este sí estaba dispuesto. Si quiero, que dijo Jesús, sí quiero. Cuando dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el Jesús dijo, ¿verdad? Sí quiero. ¿Por qué fue sanado este hombre cuando de alguna forma muchos no lo fueron? La respuesta está en que él vino a Jesús para recibir la sanidad. Lo que los otros, digamos, no fueron sanados, ¿saben por qué? Porque no vinieron. En el versículo 2 de este pasaje de 8:2 de Mateo, dice, aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si nosotros queremos experimentar su amor y su poder en nuestras vidas, tenemos que hacer algo, venir a Él.
con esa fe y demostrar, ¿verdad?, algo poderoso que se llama señorío. O sea, mire, cuando ahí en ese pasaje dice ahí que vino un leproso y se postró. ¿Y qué dijo? No le dijo, oye Jesús, oye hijo de... No. Él le dijo, Señor. ¿Sabe lo que significa Señor? Ya lo vimos en unas semanas, ¿verdad? Cuando hablamos de Salmo 23. Cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Es tu Señor? ¿Tienes señorío? ¿Estás bajo de Él? ¿Obedeces su palabra? ¿Él lo que dice lo cumples? ¿O te rebelas? ¿O estás igual? ¿O desechas? ¿O pones una raya en tu vida para decirle que no te metas en mi vida? Yo decido. Entonces no es tu Señor. Este hombre, ¿verdad?, se postra y dice, Señor. Está aceptando el señorío de Dios en su vida. Dice, yo no puedo más, pero tú sí puedes. Y aquí está la clave de todo esto, hermanos. Si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que de alguna forma, en este sentido, hacer lo mismo que este hombre, ¿verdad? Aceptar el señorío de Dios. Fíjese una cosa importante, no exigió, no declaró, como a veces digamos, escuchamos, ¿verdad?, que declara, di, exige. No, espérese. ¿Quién es usted para poder decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién le ha dicho, digamos, que puede, digamos, hacer, digamos, revelarse o exigirle a Dios? Acepte el señorío. Señor. Vemos ahí, ¿verdad?, que él reconoció este señorío. Cosas que solo se hacían hacia dos personas en su tiempo. Hacia el César, y vemos, ¿verdad?, y hacia Dios. Y Jesús no era César. Entonces, por lo tanto, era Dios. Qué interesante, ¿no? Y vemos precisamente, ¿verdad?, que hay mucha confusión, digamos, ¿qué significa a veces tener fe? Porque a veces confundimos. Significa mucho más que simplemente tener alguna idea mental. Hay gente que piensa que tiene fe, ¿verdad? Pero déjeme decirle que el hombre no simplemente se quedó sentado en su casa, ¿verdad? Este leproso dijo, no, yo creo que sí me voy a sanar. Yo creo que Jesús tiene poder para hacerlo. Y no, dijo, voy a repetir 10 veces, ¿verdad? Jesús me va a sanar, Jesús me va a sanar. Y ahí sentadito, tranquilo, ¿no? Dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios, que salió. Acción. Salió a buscarlo. Entonces, la fe no es pasiva. La fe es acción. La fe tampoco es algo de optimismo. Hay gente que es muy optimista en su vida. Y que de alguna forma, ¿verdad?, muchas personas, digamos, tienen fe en Dios y dicen, no, esto va a pasar, no, yo creo que no va a suceder nada, esto se va a componer, no, creen que tienen fe, pero no, realmente, digamos, en este caso, el optimismo puede ser bueno o malo, dependiendo de su fundamento. Desgraciadamente, muchas personas se tienen, digamos, un optimismo sin razón. En este sentido, ¿verdad?, como si el barco en plena alta mar se está hundiendo, está naufragando y que de alguna forma, digamos, con muchas toneladas de peso y hay gente que diga, no, yo pienso que va a salir a bien. Yo pienso que esto no se va a inundar. Son optimistas, pero ¿tendrán razón? Entonces fe no es optimismo, no es decir, yo creo que todo va a pasar, no. La fe consiste en dos cosas fundamentales. Créalo y escríbalo. Creer que Jesús es capaz de purificarnos. Para este hombre, dice, ¿de qué estaba enfermo? De lepra. ¿A dónde tenía que ir? Bueno, podía ir a los médicos, pero fue directamente al sanador. Dice, yo sé que me puede sanar. Esa es fe. Que puede, digamos, en un momento dado, sanar, digamos, enfermedad, purificarlo. Y fe es buscar la purificación. O sea, creer que Él me puede hacerlo e ir, ¿verdad?, buscar esa purificación. O sea, desearla es de alguna forma también pedírsela y por eso confiar que Él puede. Esa es fe. La fe es en acción. Hay algo más que tenemos que decir, ¿verdad? Muchas personas sacan, digamos, pasajes como este, ¿verdad?, la conclusión de que cualquier enfermedad física puede ser sanada si simplemente tenemos fe en Dios. Esta conclusión de alguna forma
nos puede confundir. Déjeme decirle que el propósito de los milagros de Jesús es señalar su poder hacia la sanidad del alma. La prioridad de Dios no es que tú sanes de tu cáncer, no es que tú sanes del coronavirus, no es que tú sanes de lo que tengas. Él lo puede hacer, claro que sí, Él tiene poder. Pero la prioridad de Dios es que cuando Él te sana de algo, cuando Él te resuelve un problema, cuando Él te bendice en algo, te está conduciendo a una sanidad más importante de la que exteriormente estás presentando. Es la sanidad de tu alma. Y es ahí el problema. Muchas personas han recibido un milagro. Yo he escuchado milagros que dicen, no, yo antes fui a una iglesia, estuve en problemas de un problema, digamos, de cáncer y oraron por mí y me sanó Dios y gracias a Dios. Y ahora, no, pues ya dejé de ir, pues ya sané. O sea, el propósito de Dios no es eso. El propósito de Dios es sanarte de tu cáncer para poder dirigirte a ese sanador de tu alma. Y si tú tuviste una enfermedad, y si Dios ha hecho un milagro en tu vida, y si Dios te ha manifestado poder, y después de esa experiencia de amor que Dios ha tenido contigo, tú has tenido un encuentro con Él, y Él ha entregado en tu corazón, y ahora es tu Señor y Salvador, entonces ha cumplido su propósito, porque entonces ha restaurado tu alma, tu relación con Él, para que cuando tú algún día dejes este mundo, tu alma llegue a donde en vida tú la depositaste. Pero si tú puedes dar testimonios de muchos milagros que Dios ha hecho en tu vida, pero tu vida está lejos de Dios, tu vida, digamos, está lejos, digamos, de ser agradecido, y todavía tu vida, digamos, tu alma está deformada, no ha pasado nada, no tiene ningún propósito. Por eso vemos aquí, ¿verdad?, que en este caso podemos reclamar la sanidad física aquí y ahora. Ahora, déjeme decir, ¿verdad?, que hay sanidad física en la redención de Cristo. Y en la era presente muchas veces Dios sana, por supuesto. Sin embargo, a veces Dios no sana. La gente muere. ¿Por qué? Lo que a Dios no le importa, digamos, no es eso, es nuestra sanidad espiritual. La sanidad espiritual, digamos, es lo que le interesa a Dios. Vemos, ¿verdad?, que después de todo, nuestros cuerpos resucitados son parte de la redención. Pero no podemos reclamar ahorita que no se deformen, que no enfermen. Cuando se trata de la sanidad física, tenemos que decir como el leproso. De alguna forma, ¿verdad?, si estás dispuesto, puedes hacerlo. Si quieres hacerlo. Cuando se trata de la sanidad espiritual de nuestro alma, podemos decir como Jesús, ¿verdad?, estoy dispuesto. Esa es la diferencia. En lo físico queda a criterio de Dios. En lo espiritual, Dios quiere sanarnos. Él desea. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que quiere sanarte tu alma. Terminando este punto, hermanos, como desafío, ¿verdad?, todos necesitamos limpieza. Recuerde que la lepra era una enfermedad de la piel, ¿verdad?, no especificada. Déjeme decir, ¿verdad?, que aislaba a los que la sufrían del contacto, digamos, de persona a persona. En ese tiempo los judíos, ¿verdad? Por tanto, la curación, Jesús, digamos, que hace Jesús a este leproso, le permite reencontrar a este hombre con su comunidad. Porque lo aislaba, tenían que vivir fuera de la ciudad, pero cuando ahora ya sano, ahora lo integra. Qué maravilloso es esto. De alguna forma, y fíjate, termina el versículo 4, ¿verdad? 8:4 de Mateo. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea, Jesús envía al hombre a presentarse al sacerdote, diciéndole, ¿verdad?, que no le cuente a nadie del milagro que lo sanó, sino que lo presente a Dios y que muestre su gratitud. Lo que a veces nos falta, hermanos, es más que publicar lo que Dios hizo con nosotros, es una vida de gratitud y alabanza.
Hay gente que de repente, digamos, hace años me decía una persona, hermano, cuando quieras voy a dar un testimonio a tu iglesia de lo que Dios me hizo, cómo me sanó. Ay, ¿cómo para qué, hermano? Y le digo, ¿y usted ahorita dónde se reúne? No, ahorita no me reúno. Y entonces, ¿de qué va a dar testimonio? ¿Hasta va a echar a perder a la iglesia? Para decirle, miren, me saneó y ando como quiera. Aquí no se trata, digamos, de publicar qué Dios ha hecho contigo, sino decir, ahora, ¿cómo le agradezco? Y si te preguntan, oye, ¿por qué haces esto? Mira, es que hace tiempo Dios me sanó. Es el tiempo de dar tu testimonio. Si que digo, oye, ¿por qué estás tan entregado a la obra? ¿Por qué te interesan las almas de los demás? ¿Por qué sirves sin descanso? Ah, mira, es que Dios hace tiempo le pedí esto y me lo concedió. Y como gratitud lo hago. Es el tiempo de dar tu testimonio. Y no solamente de decir, me hizo. ¿Y ahora qué haces? Pues nada, eso no sirve. Por eso le dijo a ¿verdad? Que ve y muéstrate con ellos y lleva tu ofrenda y lleva tu gratitud. Vive una vida de gratitud. La lepra, hermanos, se caracteriza no solo por afectar la piel, sino también los órganos internos. Muy especialmente las terminaciones nerviosas. La gente leprosa, ¿verdad? Tiene problemas ahí. Como resultado, las manos, los brazos y los pies se vuelven insensibles. Déjeme decirle, ¿verdad?, que un leproso puede lastimarse, puede estar sangrando, digamos, sin darse cuenta. No percibe el dolor porque sus terminales nerviosas se han acabado. Podría estarse quemando las manos con algo muy caliente y ni siquiera notarlo, con lo que de alguna forma agregaría todavía más cicatrices, digamos, a esta enfermedad. Cuando el Señor lo curó, lo sanó completamente. Es decir, todas las manifestaciones internas de la enfermedad también fueran sanadas. Creo que el hombre aquí recuperó la misma sensibilidad en todo su cuerpo, tal como era antes. Ahora, por supuesto que esto nos hace pensar en lo que hace el pecado en el ser humano. Es lo mismo. Destruye en forma progresiva, nos aísla, nos separa y también actúa, digamos, sobre la conciencia con un efecto destructor. Nos hace insensibles al dolor, nos da vergüenza. El daño que nos estamos haciendo a sí mismos y a los demás, de alguna forma, ¿verdad? Por eso la Escritura habla de que muchas personas ya tienen cauterizada la conciencia. Ya no les da pena, ya no les da vergüenza, sino dice, sí, ¿qué? Sus sensaciones, así como los leprosos, ya estaban muertas y no sentían dolor. Esas personas, muchas, ya no sienten dolor de su situación. Por más que alguien les diga, que alguien los invite a reconsiderar su actitud, ya no sienten dolor, ya no tienen sensibilidad. Por eso, hoy Cristo, una vez más, aparece en nuestras vidas. Y aquí vemos, ¿verdad?, que si tú, en lo particular, nunca has aceptado el perdón de Dios y su purificación por tus pecados, hoy es el tiempo de recibirlo, porque Jesús está presente y Él está dispuesto a sanarte. Todo lo que tienes que hacer es decidirte a venir y poner en Él tu confianza. Hay personas que por fuera están bellos, tan guapos, tan guapas, parecen jóvenes cuando ya tienen edad. O sea, no tienen pero por dentro su corazón está marchito. Por dentro está destruido. Por cosas del pasado, por situaciones que a lo mejor no las provocaste, pero te alcanzaron. O por situaciones que hayas hecho, decisiones equivocadas. Hoy es el tiempo de que Dios restaure tu vida. Que Dios pueda volverte la sensibilidad. Que Dios pueda volverte a la normalidad. Si ya eres creyente, si ya has gozado de las bendiciones de tener una vida cristiana, ¿verdad? Pero quizás ya le has conocido esa purificación, pero de alguna forma no tan profunda, que Jesús quiere ser tu corazón. A lo mejor eres cristiano así nada más de domingos, de vez en cuando, de que medio conoces la Biblia, sí, está bien. Quizás te sientes apenado por algún pecado, por alguna falla. Quizás sientes que nunca podrás ser aceptado, digamos, ante Él. Déjame decirle que no te escondas.
Más bien, como dice la palabra, ven a Él. Deja que Él te purifique, te limpie, te transforme. Él lo hará. Confiesa tu pecado. Deja que Él te toque y serás puro. Vemos, ¿verdad?, que no tienes que esconderte detrás de una máscara de perfección o de religiosidad. Porque a veces tenemos máscaras, ¿verdad?, que queremos, digamos, creer como que ya estamos bien cuando ya asistimos a la iglesia y cuando estamos, digamos, asistiendo y estando en todas las actividades, pero por dentro tu corazón no está sano. Sanar a un leproso era una señal del Mesías, pues mucho más indicativo, ¿verdad?, que sanar una enfermedad mortal, de alguna forma, ¿verdad?, como la lepra, era también restaurar a una persona inmunda, maldita, a la plena vida del resto de los judíos y devolverle la dignidad. Eran los apestados, eran los que estaban corruptos, no eran aceptados en la sociedad, habían perdido hasta la dignidad. Un leproso cuando iba caminando tenía que gritar impuro, impuro, para anunciarse y que nadie se acercara a él. Habían perdido su dignidad. Dios no solo quiere sanarte físicamente, sino desea sanar nuestra alma y regresarnos esa dignidad que Satanás nos ha robado. Jesús es el mejor que cualquier cirugía estética. Podemos hacernos reconstrucciones de cualquier tipo. Podemos tener maquillajes y tintes de cualquier sabor o de cualquier color. Sin embargo, Jesús es mejor que todo esto. En Él puedes tener verdadera pureza y verdadera sanidad. Hay un canto, ¿verdad?, que nos habla de esta actitud y dice: pecador, ven al dulce Jesús. Y dice: ven a Él, ven a Él. Y ese es el día que tú puedes venir a Él. Si tú lo quieres hacer, pregunta al que esté junto. Dirígete a cualquiera que conozcas. Pero lo importante es que no te quedes con esa necesidad, sino como este leproso. No importó lo que los demás dijeron. No le importó, digamos, los cientos que vivían con él. Dijeron: ¿para qué vas? Pierdes el tiempo. Y se burlaron de él. Él vino a Jesús y él encontró la sanidad. Y tú la puedes encontrar el día de hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. Padre nuestro, en este día, Señor, si alguien en su corazón necesita una cirugía, Señor, una cirugía completa, pero no exterior, sino de su alma. Permite, Padre nuestro, que ese corazón encuentre, Señor, la sanidad y la transformación que tú puedes dar. En el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos en tus manos. Abre, Señor, su mente y que tu Espíritu Santo convenza a cada uno su necesidad. Que nadie se quede, Señor, con esa amargura, con ese dolor, con esa pérdida de dignidad, Señor, que Satanás nos ha robado por muchos años, sino que ahora Jesús quiere volvernos a la vida. Y no solamente quiere sanarnos, sino quiere reingresarnos a la sociedad, a esa paz que solamente los amados de Dios disfrutan. Padre nuestro, te ruego que tú bendigas a cada uno de los oyentes, que puedan tomar la mejor decisión de sus vidas y que puedan vivir en paz, Señor, como tú lo deseas. Que nadie se quede enfermo por su propia voluntad, sino que vengan a Jesús, el sanador de nuestras almas. Padre nuestro, bendice a los enfermos físicamente, a los que, Señor, están luchando con nuestra enfermedad. Consuela los corazones de los que han tenido pérdidas, Señor, a lo largo de todo nuestro país, Padre nuestro. Bendice, Señor, a los cuerpos médicos, Señor, para que puedan atender y darles fuerza, Señor, para que no puedan también ellos contaminarse. Suple las necesidades de los que están, Señor, sin trabajo. Bendice los comercios, los negocios, Señor, de los que están abiertos. Y Padre nuestro, bendice a todas las familias, Señor, de nuestra ciudad en especial. Lo ponemos todo en tus manos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Muy amén.